Muy bien. Vale. Nada, sin ningún problema, que estas cosas pasan. Has estado muy atareado, ¿no? Sí, bueno, es que, bueno, sí, sí, pero además es que se junta un poco eh, el trabajo, que por una parte eh, esa me mantiene ocupado, o sea, he estado ocupado, pero esa me mantiene ocupado y hasta cierto punto el trabajo Eh, no sé, es como el único aspecto ahora mismo en el que noto que tengo algo de control sobre lo que pasa o lo que sucede, ¿vale? E incluso la parte burocrática que no tiene nada que ver con las clases y tal, aún así, más o menos, pues sabes que haces los papeles en un plazo, tal, tal, tal. Y después lo otro es que son pues un poco de campo de minas. Hay cosas inesperadas, Ujú. hay cosas que no controlas, hay cosas que no sabes venir. Después mis padres más o menos estaban bien. A mi padre hubo que ingresarlo porque tuvo un desvanecimiento. Él tenía síndrome vasovagal que a veces le pasaba, hacía tiempo que no tenía. Y parece que ser que es de la medicación. Como es de la medicación, le han quitado la medicación ahora y ahora tiene a veces cuadros de ansiedad por, Ostras. parece que es por el mono, o sea, Ujú. Sí, sí, por sí. la La abstinencia. abstinencia. Entonces, ¿Pero qué, supongo qué que se tomaba? ¿Qué se tomaba tu padre? ¿Algún tema de antidepresivo o alguna cosa? es que él tiene como una especie de temblor Mm, muscular. Entonces, es como medicamento como neurológico. vale. Y entonces eso parece que entraba en conflicto con el medicamento, no sé si con el Sintrón, pero con un Ujú. medicamento del corazón. Y entonces es lo que le bajaba la tensión. Para que no tuviese Vale. los temblores, le bajaba la tensión. Y la tensión él no la podía tener baja. Ostras. Y, y parece que ahora van a probar. Lo que pasa es que es eso, que muy claro lo tuvieron que ver para no quitarle paulatinamente la medicación, sino que Ujú. De golpe. estuvo una semana en el hospital, entonces al estar en una semana en el hospital, igual el quitársela de golpe estaba controlado Ujú. o estaba al menos, o igual se la quitaron poco a poco, pero con los goteros o cosas de estas, pero al llegar a casa, pues no se encontraba. O sea, Ya. tuvo pues eso, ansiedad. Bueno, Ostras. entonces, ¿Y ahora cómo está? parece que bien, parece que eso, él no se encuentra, no, no es él, pero sí que mi madre sí que lo ve que vuelve a ser un poco él, vuelve a hacer un poco sus rutinas. Lo que pasa que no sé si es, pero es como que nuestras generaciones a los ataques de ansiedad los achacas de otra forma, a ellos se asustan más, creo. Mm, mm. Se vio como muy fuera de sí o muy desconocido, muy sin saber que le faltaba el aire y todo, no sé, cosas de estas. Ya. Ujú. Entonces, Y eso a ti te ha generado más catarsis todavía. no sé si cabía más, pero Vale. O no, sea que no sé. las dos semanas han sido interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. De hecho, tenía ganas de sesión, más que por no acumular. Cuando, Por cuando hacer un poquito de decíamos, limpieza, ¿no? Un poquito de limpieza. Vamos a hacer un poquito de limpieza. sí, Vale, vamos a empezar por la parte más pragmática, por la parte más mm, operativa, ¿vale? Por contextualizar, porque no he hablado con Elena, o sea, no he hablado de hablar, de llamarnos. mm, Sí que me mandó un mensaje contándome lo que te había pasado, esto ya me lo habías contado, de que te robó los papeles para presentar la documentación y que por eso te llamó y te vio jodido. mm. Elena y me mandó un audio para contarme esto, ¿no? Digo, no, esta parte ya la conozco Sí, y y es que creo que tuve sesión contigo y luego le llamé. Creo que fue algo así, claro, o sea, o el día siguiente, pero sí, tú sí, estabas al sí, tanto. Mm. vale. Pero claro, yo eso ya lo conocía. Entonces, ¿has avanzado en esa parte? ¿En la parte más así, más operativa, hay avances?
Operativa de lo de presentar los papeles, sí que tengo los papeles, los tengo escaneados, entonces esa parte sí. Después, parte de lo que he ido acumulando es que ha habido en algún momento acercamiento con Julia de poder hablar, y después he leído 2 libros Ujú. eh, que esa era la otra parte por lo de querer la sesión. Porque por una parte las conversaciones con Julia no han sido más fáciles, pero creo que me ha ayudado en cierta forma a saber mejor cómo estoy yo, Ujú. ¿vale? Entonces, a ver, un momento, es que tenía unos extractos Sí. de los libros. O sea, el tener esas conversaciones te ha ayudado a centrarte en ti un poquito más cuando estabas conversando con Julia. A ver, hay ciertas cosas que no quiero, que no he querido confundir, ¿vale? Ujú. Uno de los libros, Daniel Giglione, que se llama Crítica de la víctima, ¿vale? Ujú. Es muy corto, o sea, que parece que me he leído 2 libros. Claro. Bueno, son 2 libros. Oye, si él lo ha Sí. catalogado sus páginas como un libro, es un libro. Entonces, son 2 libros, tiene 3 capítulos, el segundo y el tercero son, él es un filósofo italiano y entonces Mm. es menos, pero el primero, por ejemplo, el primer párrafo empieza: la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima, inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. Wow. ¿Sabes? Ese es el primer párrafo. Y te lo Entonces, leíste y te lo compraste. Tú ¿eh? con un par. Te lo leíste el No, primer párrafo y te lo lo escuché, compraste. lo escuché en un podcast que hablaron, no de este párrafo, pero Mm. comentaron así y vi que era corto y lo compré. Me Y encanta. entonces fue como eh, esa parte víctima mía, Ujú. ¿sabes? Ujú. Me vi muy reflejado en eso, ¿sabes? Sobre Eh, todo, sobre todo en qué parte de todo eso, porque todo eso es un montón de adjetivos. sí, o sea, la idea de exige escucha, fomenta reconocimiento, eh, inmuniza contra cualquier crítica, ¿sabes? En el sentido de, por ejemplo, creo que muchas de las cosas que decía Julia, yo las Ujú. anulaba directamente desde ese punto de vista, o no las calibraba bien, porque tampoco es intentando no ser víctima ponerme más víctima, No, ¿vale? no, Pero claro. no las calibraba bien, ¿de Pero acuerdo? a través de la víctima conseguías ese objetivo Eso es. de inmunizar tu parte más crítica, ¿no? Más culpable. Eso es, pero además esa parte de ser como el héroe o reconocer la escucha, todas esas cosas es lo que más he encontrado Mm. ahora mismo en mi entorno. Ujú. También se junta con que antes no lo tenía, Vale. ¿sabes? Que no tenía, no me abría a ellos, y entonces ahora la gente es como súper parcial a la hora de esa forma. Entonces, me hizo pensar mucho de decir, o sea, el cambiar la decisión no cambia la decisión, el, el calibrar el daño que puedo hacerme desde esa perspectiva de víctima, creo que podía ser puede ser mayor. El daño que puedo hacer a la relación con Julia de padres, Ujú. creo que también, porque si yo invalido todo lo que ella dice, aunque nosotros hemos hablado que se entiende que ella reaccione de esa forma, pero las cosas que igual exige o el por qué las exige, igual falla en el cómo. Pero esa parte de dar el peso correcto a todas esas cosas y no perderme yo en luchas internas
roles automáticos, porque no Ujú, deja de ser también un poco automatismo de decir, que yo también soy víctima, mm, que yo he intentado suicidarme, que yo ha habido momentos que me he vuelto a golpear, o sea, digamos, de ese tipo de cosas, de mm, poner como esos escudos demasiado rápido, por decirlo ujú, de alguna forma. Entonces, digamos, la decisión no cambia, pero hubo un momento en que cuando estuve hablando ya sí que sabía que no llegaba a lo de Navidad. ujú. Digamos, el plazo de la prisa eh, ¿Ya no estaba? ya no estaba. Entonces decidí tomármelo un poco de ver un poco diferente, intentar experimentar. Después también llegó lo de mi padre. Han habido momentos muy tensos con Julia también. Ujú, Eh, Momentos muy chulos con los críos ujú, también. Entonces, el otro libro, a ver, el otro libro es que, el otro libro me lo he terminado esta mañana. ujú, Eh, Empecé a leerlo en inglés, ujú, pero está en español también, y es El dilema de la pareja. ujú. En inglés es más, The State of Affairs, porque de lo que va es Ujú. de la infidelidad entero. Vale, Entonces, te da muchos escenarios, son 15 capítulos y muchos escenarios distintos de infidelidades, muchas perspectivas diferentes, muchos roles y muchas causas y muchas consideraciones a tener en cuenta. vale, Entonces, el hecho de haber escrito el cómo se sentía Julia de traicionada, eh, de humillada, de todas esas cosas, digamos, también ha ampliado la visión con lo de la víctima. A ver, yo también entiendo el párrafo de lo de la víctima, también se lo puedo poner a Julia, porque ella también está enconada en cierta parte porque entiende que tiene poder, se siente escuchada, o sea, no es que esté, digamos, al menos yo no tengo la sensación de que esté utilizando estos argumentos como para debilitar esa decisión. Ya te digo, yo sé que no vamos a poder estar juntos, ujú, ¿vale? El divorcio, esto lo pone en el libro, el divorcio no es destrozar una familia, es reorganizarla. Entonces, es diferente. Lo que pasa es que viendo la perspectiva de Julia, entiendo por qué ella sí que ve que el divorcio es un punto final. Ella sí que no lo ve como reorganizarla. ujú. Y entonces es intentar entender un poco más cómo funciona todo eh, por el hecho de tener pensando en los niños, de tener una relación con Julia un poco más, menos agresiva, menos dañina, más consciente de que incluso para establecer los límites, sin equivocarme, ella no entiende que yo me ponga límites, por ejemplo, y yo eso tampoco lo veo razonable. Ella, como yo soy el causante de todo, ella puede insultarme, puede pegarme, podría hacer cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, eso Ujú, yo tampoco lo veo. ujú. Pero el negarlo de una forma solo nos ha separado hasta ahora. El negar el qué O concretamente, Juan sea, Carlos. el ser consciente de que no quiero eso, o sea, de que Vale. ella piense, el negarlo, al menos del modo en que lo he hecho hasta ahora, solo nos ha separado y a ella ha reforzado más esa posición y a mí Mm. Te ha fortalecido. me ha fortalecido en esa decisión. Pero al final estamos separados, Mm. ¿sabes? Entonces, yo hay Juan ciertas cosas. Carlos, a ti, el leer estos libros, estas 2 semanas que has tenido lectura, has tenido situación familiar, el tema Julia, por lo que veo, se han vuelto a dar situaciones de bastante tensión, aunque Mm, evidentemente también has tenido experiencias bonitas con los nanos e incluso acercamiento de diálogo con Julia. mm.
a día de hoy, ¿tú has identificado qué es lo que necesitas y para qué? Pues Porque... hay una cosa que sí que me he dado cuenta, Ujú, eh, y es que, por ejemplo, yo solo no me permito llorar, ujú. ¿vale? ¿Y qué Entonces, necesitas? ¿Qué necesitas? no lo sé, tal vez soltar más todas esas cosas, porque, por ejemplo, hablo con un amigo, hablo contigo, sí que me emociono, pero yo no me emociono. Conmigo mismo no me dejo emocionarme. Con ella estoy alerta. Claro. Eh, entonces, tampoco me emociono. Ella, por ejemplo, me echa en cara que no le hable de forma cariñosa y yo le digo, pues, no, no sé. Está la cosa como para hablarnos con cariño, ¿no? Sí, no me imagino yo a Bush hablando en Afganistán, allí ¿Te tranquilamente. imaginas? ¿Sabes? O sea pero sí que es verdad que, por ejemplo, dentro de el no permitirme llorar, con esa cosa que nosotros hemos hablado en sesiones de conceptualizar mucho, Ujú, es lo que quería yo intentar aprovechar lo que he ido leyendo para ser más consciente de realmente lo que siento. vale. O sea, cómo me siento. Es que puede ser incluso que yo haya, por esa culpa, por el sentirme culpable, el hecho de el miedo al divorcio, no sea porque, o sea, yo quiero a Julia, esa parte sí que la reconozco, pero igual no es que quiera estar con ella, sino que me siento culpable, porque entonces, dentro de ese papel de víctima, yo soy capaz de convencerme, si soy capaz de estar solo en mi piso y no dejarme llorar a mí mismo, soy capaz Ujú. de convencerme y decir, es que tienes que volver con ella o es que no tienes que volver con ella. No sé O sea si, que tu mayor tesitura actualmente es que no sabes si por lo culpable que eres tu penitencia sería volver con ella o si por lo culpable que eres estás tomando una mala decisión. creo que es que mi cerebro, el automatismo que salta es intentar conceptualizar la cosa y como Ujú, el primer argumento que coge es la culpa, ujú, yo ya no sé si me siento culpable o si me creo culpable. Es decir, ya ujú, no sé si mis sentimientos o mis emociones reconocen culpa o ujú, si mi cabeza me convence a mí mismo de esa culpa. ujú, O sea, tanto diciendo, eres culpable, tienes que sacrificarte hasta eso, eres culpable, pero no es para tanto, te tienes que proteger. Las dos cosas las reconozco como argumentos eh, autoimpuestos o impuestos por ¿Qué las conversaciones con... diferencia, qué diferencia, cuéntame la diferencia de consecuencias que tendría uno y otro? Mira, por si acaso, uno veo a Julia hablándome y en el otro veo a mi hermano hablándome, ¿vale? Y luego estarían las consecuencias y las consecuencias me asustan menos como la matriz o la raíz de dónde nacen esas cosas, esas Ujú. decisiones. Porque sé que podría adaptarme a cualquiera de las dos situaciones, pero no sé si yo estaría eligiendo conscientemente. O sea, creo que estaría eligiendo intelectualmente. A ver, si te estás adaptando a ambas situaciones, no estás decidiendo desde la identidad de Juan Carlos. Eso es una obviedad. Ahí es, Cualquiera de las dos, cualquiera de perdón. las dos tomas de conciencia que hayas tenido, donde en una te habla Julia y en la otra te habla tu hermano, Mm. da igual que profundicemos en qué te cuenta cada uno y qué consecuencias tendría. Lo que es evidente es que sigues sin estar en tu centro. Por eso te comentaba antes que me he dado cuenta que no me dejo llorar. O sea, es una tontería. No, no lo es. Eh, Es como no date el permiso porque con tu sentimiento de culpabilidad es tan grande que el llorar sería como una bajeza para tu culpa. sí, pero es que además es eso justo, es por vergüenza, ¿sabes? Mm, Y el no permitirme, no sé mucho de esto, pero es como si mi yo mayor no dejase llorar al yo pequeño mm. ¿sabes? Cosas de estas. Y, y me vino así, ahí,
un pedagogo dijo, todos los niños japoneses hablan japonés. Ese fue su Ujú, mayor descubrimiento, porque a partir de ahí descubrió el aprendizaje de la lengua materna, ¿sabes? Pues es como ujú, una perogrullada y dices, pues para mí fue como esa especie de revelación. No era consciente que yo no me había dejado llorar. ujú. Entonces, digamos, Pero para qué es para ti un indicador el llorar? O sea, ¿cómo lo unes en tu mente? ¿Qué fusión sí, tiene? ¿Dónde lo atas? esa Como para falta que de sea identidad relevante. esa falta de identidad Vale, en los argumentos. Porque es lo que tú vale, decías ahora, si decido por el argumento de Julia o por el argumento de mi hermano, no está siendo Juan Carlos. Y claro. como Juan Carlos no se deja ser a sí mismo, es lo... Bueno, pero no se deja ser, Juan Carlos, y esto lo hilo con la parte de víctima, no se deja ser porque el personaje de víctima que tú has llevado durante mucho tiempo te ha dotado de muchísimos beneficios que son los del inicio del párrafo que me has leído. Mm, Son ventajas de ser víctima que no solamente lo has utilizado, permíteme la palabra esa del personaje de víctima, no lo has utilizado solo en esta situación matrimonial. Es no, muy probable que tu personaje víctima haya sido tu mayor escudo y tu mayor escudero, tu mayor protector, tu mayor factor identitario, o sea, es que identitario, perdona, es que yo creo que tu personaje víctima te ha salvado de todas las quemas y a través de tu personaje víctima tú te has mostrado al exterior. Lo ha filtrado todo el personaje víctima. Es como si todo el mundo te viera a través de ese personaje y tú estuvieras escondido detrás de la máscara de la víctima. sí, tal cual. Claro, Y- entonces, ¿qué me dices, Paloma, qué podemos hacer para cambiar el personaje víctima? Lo primero es identificar que si tú sigues mostrándote a través de tu personaje víctima, ¿a qué punto vas a llegar, Juan Carlos? ¿Cuál va a ser la consecuencia de que Juan Carlos perpetúe más aún ese personaje y no el Juanqui? Porque además, hostia, que no permitas que el Juanqui lidere tu vida es porque hay una creencia detrás que la maneja tu víctima que te está diciendo no será capaz de hacerlo. no. Este te la va a liar. Sí, sí, eso, para eso es para lo que me ha servido las lecturas. O sea, el no caer, eh, digamos, me he reconocido dejándome llevar por una inercia que no era la mía, era o la de Julia o la de mi hermano, o mi Mayor, hermano, tu hermano mayor, el ¿cuál mediano, era? el mediano, que era, Recuérdame cuál era. ¿El sí, espejo o el no, maestro? no, el maestro, por eso, porque es Vale, el maestro. El otro también me incita a eso, pero es menos pushing, ¿sabes? Menos... vale. pero después, por ejemplo, nuestras sesiones... Se se- parecen, perdona por entenderte, Juan Carlos, ¿se parecen Julia y tu hermano? ¿O son totalmente contrarios? Mm, no, totalmente contrarios, no. Hay una parte por ejemplo, de los tres hermanos, el que más lucha por sus cosas es él. Ujú, vale. Mayor y yo podemos, bueno, da igual. ¿Y Julia también? Sí, Julia, mm, en ese aspecto Vale. sí que son parecidos. O sea, hay un factor que identificas en ellos que tú no tienes, un factor que ellos ponen en marcha que tú no pones en marcha. ¿Qué es lo que te cautiva de confiar tanto en su criterio al punto de que sean ellos los que decidan por tu vida? Porque sí que tiene, igual es lo que hablamos cuando hablábamos de Elena, de tener las cosas claras. Vale, Hay veces que para mí Julia es un perro de presa. vale. De que no suelta las cosas porque para ella no es de justicia aceptar eh, eso. Joder, Ujú. por Lo que ejemplo, quiere lo consigue a toda costa sí, o... sí, Vale. o no sé si a toda costa, pero al menos conmigo hay muchas de las cosas que se queda con un argumento que puede ser muy liviano, pero ella dice, incluso por eso, pues no te voy a dejar pasar por ahí. No cede, así como hay momentos en que parece como que esta batalla no vale la pena lucharla, pero al final lo que no me merece es el enfrentamiento. Y ellos, Ujú. si tienen que tener enfrentamiento, tienen enfrentamiento, Claro, vale. ¿sabes?
Entonces, es esa cualidad que hablábamos de Elena de tener las cosas más claras o tal y como lo hablamos de atreverse a hacer las cosas sin miedo a equivocarse o por las experiencias que ha tenido. Vale, ¿y tú consideras que ese tipo de habilidades que ellos tienen, tú no las sabes emplear? No. O sea, es lo más alejado. Por eso te decía que yo me dejaba llevar por inercia, Ujú. ¿sabes? Entonces, eso es lo que, digamos, para mí tuvo sentido el leer lo de la víctima, reconocerme tanto, o sea, y entonces empezar a dudar de, ¿es realmente lo que quiero? O sea, yo sí que, digamos, sí que veo claro que ahora mismo no podemos estar juntos, Julia y yo, ¿vale? En años Ujú. no vamos a poder estar juntos. Decisión que has tomado tú. ¿Eh? Decisión que has tomado tú, que has Sí, atrevido a defender esa decisión. sí, pero ¿y entonces qué es lo que quiere Juan Carlos? Ahí ya Juan Carlos dice, pues, ¿qué es lo que quiero? ¿Sabes? Ahí yo ya no reconozco esa identidad. Y por eso, entre estas 2 semanas, con todo lo que ha pasado, digamos, tengo unos automatismos que se aferran de forma coherente a algunas cosas y esa coherencia ayuda a que yo no deje esas emociones salir, por lo que no son las emociones las que lideran. O sea, no son ni siquiera escuchadas. O sea, después podría ser que escucho las emociones, pero bueno, puedes querer mucho a Julia, pero es que es impensable. Hay que elegir desde el cerebro. Pero es que no las escucho. Entonces, en esa falta de identidad de los objetivos desde el primer documento que hicimos, creo que viene mucho de eso, porque no sé por qué ¿De eso hago qué las es eso? cosas. ¿Eh? ¿Qué es eso? Vamos a ponerle nombre. ¿Qué es lo que tú crees que impide que Juan Carlos tenga su propia identidad? Cosa que no estoy de acuerdo por ahora en lo que has dicho. O sea, la identidad que quiero, ¿por qué la elijo? Esa identidad, Ujú. ¿sabes? Por ¿Por eso qué? cuando yo me enfrentaba a qué quieres lograr en el futuro, Ujú. pues no sé, profesionalmente podría decirte una cosa, pero no sé si es porque realmente es lo que quiero o si es porque me gusta, si es por ego, si es porque es lo que conozco, si querría hacer otra cosa, si no, La respuesta de futuro nunca te la va a dar un porqué. no. Un porqué siempre te va a dar un argumento pasado. Probablemente que quiera desmontar o que no quiera mantener. Ujú. No lo sé, igual sí, igual no. Pero un ¿qué quiero en el futuro? O porque tal, no sé qué, no sé más, porque esta respuesta el cerebro se bloquea, porque precisamente el cerebro siempre tira mano de experiencias. Las Mm. decisiones, cuando decimos que la decisión es racional, no es cierto, porque una decisión racional me perpetuaría, me mantendría donde yo me encuentro. Para una decisión de nueva construcción necesito aplicar la parte emocional que me dé instinto para poder proyectarme a futuro y para poder proyectarme desde un propósito, es decir, desde un para qué quiero esto. Ujú. Es decir, eh, ¿para qué Juan Carlos quiere mantener el personaje de víctima? ¿Cuál es el propósito que quiere Juan Carlos manteniendo ese personaje de víctima? Eso creo que lo he identificado, la única parte positiva de la víctima es que es más fácil vivir con la culpa, de decir, digamos, con mi gente, como ellos refuerzan mi versión, es muy cómodo, ¿vale? Claro. Y por eso yo no me reconozco mucho en eso. Yo actuando de víctima, no queriendo contar a mis padres que había pedido dinero, yo pidiendo dinero al banco porque no quería
¿sabes? O sea, reconozco mucho ese patrón, por eso no quiero seguir haciendo con eso. Vale, pues ya has tomado la decisión más importante. Es decir, he tenido beneficios a través de la víctima, pero no quiero seguir viviendo desde la mentira, porque al final tu víctima se ha escondido tras unas herramientas que eran mentir, 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 es decir, ocultar la identidad de Juan Carlos, porque detrás de esa identidad de personaje victimista había un Juan Carlos con mucho miedo. Sí. O ¿A sea, qué? Pues a ser juzgado. Tu mayor miedo, y esto lo hemos visto, una de las heridas que yo siempre he identificado en ti es la herida de humillación, es decir, esa herida en la que si yo me muestro tal cual soy y si yo cuento que no tengo pasta para poder pagar una boda como yo quisiera es en el rol de sí que puedo, pero no lo tengo, sí que puedo, sí, o sea, perdón, sí que quiero, pero no puedo, sí que quiero, pero no puedo. En esa parte de la disyuntiva entre lo que quieres y lo que puedes, ¿quién ha actuado? La mentira todo el rato, porque has mostrado que sí que podías, pero no era verdad. Entonces, cuando tú te has ocultado detrás de ese personaje, esa máscara social, que en tu caso ha sido esta parte de víctima, no es una víctima en la que tú eras pobrecito, no, es un personaje victimista en el que no se ha permitido, no ha sido honesto con él mismo ni con las personas con las que se supone debía ser honesto y alinearte con ellos. Eso es. Entonces, como no te has alineado con quien tú querías ser y te has mostrado tal cual tú querías ser, que ha entrado en juego mentir, 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 ocultar la identidad de Juan Carlos. Mm. Y el hecho, digamos, de obedecer, de satisfacer, viene todo siempre de esa parte, porque alimenta a la víctima. Es decir, es que, claro, yo me he Total. sacrificado, o sea, yo sabía que estaba mal pedir dinero y que me estaba... Compensa, más que compensa lo que tú sabes que tú estás haciendo alineado. Ujú, Es decir, complaces para que esa mentira no sea tan mentira. ujú. Es Es una como especie de justificación de de por qué es la mentira. justificación a por qué lo hago mal. Ujú. Yo sé que mentir no está bien, sé que no estoy alineado con las personas que me quieren y son honestas conmigo, yo no estoy siendo honesto con ellos. Sí. Hay un libro de Sam Harris que también se llama Mentir, este lo leí en verano. Lo digo porque hay momentos en que es como, imagínate lo que quería que mentía, ¿sabes? Imagínate la vuelta que le da, es como, pero si es que era por querer, lo que pasa es que ha hecho hasta cosas tan mal por querer que tú estuvieses bien. Pero lo que habla allí es que cada vez que mientes tú le estás quitando también la libertad a la otra persona, porque no le estás dando una realidad, estás creando una escena. Entonces ha sido como ese momento clic ahora de darme cuenta de esas cosas y creo que por eso también la única cosa, digamos, que emocionalmente me desmonta son los críos. ¿Sabes? Digamos, Pero los críos, en qué aspecto, cuando dices me desmonta, ¿te desmonta qué exactamente y por qué? Los críos, ¿qué papel juegan? eh, tengo tan claro que quiero estar con ellos, Es que no ¿sabes? vas a dejar de estar con ellos. Sí, 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 por eso la frase esta de reorganizar y todas esas cosas me ayuda. Y por eso Ujú. no es que haya cambiado, pero es como en esa parte es tan potente lo que siento que ahí ni mi cerebro puede parar. Igual como sí que soy capaz de pararme de llorar, no soy Ujú. capaz de no quererlos. Y entonces de ahí venían tantas dudas antes a la hora de no querer presentar los papeles, porque cada vez que estaba con ellos pensaba que de Creías que era esto posible. creía que era posible, creía que valía la pena, creía que valía el seguir intentándolo. Entonces, por eso digo que me desmontaban mi coartada o mi justificación, mi argumento. ¿Por qué? Porque cuando estaba con ellos es que yo quiero esto. En vez Bueno, es que de los niños gestionarlo. en tu mentira te han, o sea, en tu mentira, en lo que te has contado,
los niños juegan un papel relevante a tope, porque son ancla de tus mentiras. Ujú. O sea, es un argumentario más Sí, sí, sí. para no tomar acción, para no construir identidad responsable, para no construir identidad sincera, para no construir identidad coherente. O sea, ¿qué es la identidad? Todos los valores, comportamientos y formas de hacer que yo elijo y quiero poner en práctica en mi vida. Ujú. Esa es mi identidad. ¿Me Sí, explico? sí, sí, Entonces, sí, esa parte la tengo clara, pero no me la aplico, o sea, no sé aplicármela. Es lo que... ponme un eh, ejemplo de en qué te cuesta. Ponme un es ejemplo que, concreto de concretamente en qué te cuesta aplicarte la parte de la identidad. La identidad en el sentido, entiendo, de tomar decisiones por ti mismo. me pierdo, o sea, realmente es Mm. como la nada, o sea, es como Un un vacío. paisaje en blanco delante, por eso, porque eh, yo creo que en las primeras sesiones yo te decía, no me asustan las consecuencias, quiero saber elegir, ¿sabes? Digamos, cualquiera de los dos escenarios, ya sea seguir o separarme, creo que me puedo adaptar, pero porque es de nuevo ser ese camaleón, entonces, de nuevo es esa parte de decir, vale, ¿y qué es identidad? Dime qué es lo que tengo que pensar Si te y lo cuesta... pensaré, ¿sabes? Lo importante en la construcción, normalmente cuando construimos, hay esto, paisajes blancos. Es Ujú. decir, no es tan raro lo que te está pasando, esto No, de, Paloma, quiero construir mi identidad. Y me dices, Paloma, me quedo en blanco. Claro, porque no había antes nada. mm, Lo importante es, si te cuesta la parte futurible, y te digo que es súper normal que os quedéis en blanco en la parte de la prospección de futuro, es como, ¿qué quiero ser de mayor? Hostia puta, no lo sé. Pero sí que es importante que tú quieras dejar de hacer aspectos que te han identificado hasta el momento. ujú. Y en ese Eso, dejar de hacer, Juan Carlos, saldrán cosas que quieras hacer. ya. Sí, sí, es tan importante saber qué no quiero hacer como saber lo que quiero hacer. Igual es más fácil empezar por una... O sea, saber que no quiero Claro, mentir, saber que no quiero justificarme, que me he dado cuenta también que muchas de las cosas son justificaciones. Y eso ha sido un lío, eh, porque... has querido hacerlo solo y has dicho, ¿esto era justificación o es una claro, porque decisión o es...? ¿cuántas sesiones tú me has dejado marear la perdiz, Mm. matizar todo lo que quiera? Y yo digo, "Ay, mi sensación al leer esto es distinta, es como, me ha hecho más clic, pero como no me fío de mí, de que mi cerebro, vamos a poner que ahora es que hayas puesto clic, ¿sabes? Es como, no, no sé. Pero siempre es demasiado, a ver, es demasiado obvio lo que yo te digo en las sesiones, no te descubro nada especial, porque evidentemente lo que quiero es que llegues tú a ese clic, porque yo no puedo llegar a tu cerebro y hacerle clic. Ujú, Yo lo que intento hacer contigo, Juan Carlos, es que tú encuentres la respuesta adecuada, pero ¿sabes qué pasa? Que cada pregunta la cuestionas. Entonces, cuestionar una pregunta es como preguntarle a un gallego. ¿Me explico? O sea, depende. tu trabajo ¿cuál es? Claro. ¿Tu trabajo cuál es? Cuestionar la pregunta. No, contesta la pregunta, no la cuestiones. Mm. Lo que nos da claridad es potentes preguntas que dan nuevas opciones de escenario que nunca antes yo había transitado. Y desde luego después responder X y practicar X, eso por descontado. Pero en tu caso, ¿sabes qué pasa? Que hay, el enconamiento viene en que las preguntas las cuestionas. Mm. ¿Esta pregunta será válida? ¿No será válida? Ya, pero esa es tu mayor respuesta, siempre es un ya, pero. Mm. Y pasas rápido de la respuesta. Si lo que hay que hacer es responder. Pero Sí, responder es una respuesta, no hay una matización, ni una condición, no hay una disyuntiva, nada, hay una respuesta que dar.
Y ahí creo que choca con la otra parte que creo que alguna vez ya hemos hablado de parecer inteligente y el no tener respuesta es lo que me lleva a escaparme por la otra parte, porque la otra parte, el irme por las ramas sí que se me da bien. Es mi Claro, zona de confort, esto, pero es que además es que no sabría, o sea, cuando tú me has preguntado ahora y te digo, veo la nada, es que es verdad, pero además me identifico en mi cabeza diciendo, ¿qué quiere que diga? ¿Qué quiere que diga? O sea, no qué quiero decir yo, ¿sabes? Quiero acertar. Quiero acertar lo que tú claro. quieres escuchar, ¿sabes? Entonces, por eso, digamos, el clic yo creo que es diferente, pero al mismo tiempo no me fío porque al final no deja de ser un argumento, una justificación o una nueva perspectiva para postergar, y no quiero equivocarme con esas cosas. No sé si me explico. Pero, por ejemplo, en los clics que has tenido con los libros, Mm. em, que han sido más potentes o más claros en tu visión que en las sesiones, qué clic ha sido y qué has podido poner en práctica? ¿O te has El, quedado en la parte más de cuestionar? o sea, el poner en práctica, eh, creo que nada. O sea, el hecho de, bueno, nada, no, tampoco es así, porque sí que, por ejemplo, he tomado las riendas de decir, no vas a regodearte en la posición de víctima, por cómoda que sea, por bien que te venga, que te escuchen y te digan estas cosas ahora mismo. Sí, hay momentos en que necesitas un poco de aire, necesitas, aquí en Albacete lo que hablamos, el contexto es muy solitario, entonces recibir un poco de apoyo está bien, pero identificarlo desde esa parte, no. Pero es que el apoyo también lo puedes, o sea, no significa soltar a la víctima, no significa dejar de tener los beneficios que la víctima te otorga. Significa tenerlos desde un lugar responsable y un lugar maduro y adulto. Pues eso es lo que he intentado. Sería esa, la parte práctica, de lo que ves, no me fío de mí. O sea, lo has dicho tú mejor, pero Pero no es que no te fíes, es que no lo has probado. ya. Te has quedado en, voy a ver de qué manera eludo hacer nada. Bueno, pues voy a cuestionarle un rato, estoy media hora dándole vueltas, la lavadora ya está, pipí, 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 saco la lavadora, lo tiendo y otra cosa mariposa, ya se ha acabado, ¿no? Mm. Entonces, de alguna manera, en tu caso, el buscar argumentario no es porque no te fíes de ti, es porque es la excusa perfecta, darle vueltas al bombo es la excusa perfecta para no practicar. Es que la práctica la tienes que poner desde el minuto cero. Que tú, ese cerebro que hace clic, eso es joya, eso es oro bendito, eso es una pasada, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué ha sido cuáles han sido tus clics? Joder, cómo estoy hoy. ¿Cuáles han sido, Paloma, verbaliza, Los de Playmobil. vocaliza? Madre mía, ¿cómo estás, Palomi? ¿Cuáles han sido tus clics y qué has practicado? El practicar es esa sensación que tú hablabas de madurez, de ser consciente de, de seguir sentirme escuchado, pero no regodearme en ese victimismo. O sea, ay, qué ¿Y cómo difícil. lo has hecho? En lugar Desde de la, ay, pobrecito de ti, ¿qué has hecho diferente? el no permitirme caer en esa autocomplacencia, No esa, permitirme no es una acción. o sea, vale, o Eso es una sea, toma de conciencia que está muy bien, eh, ¿eh? Está muy bien. el hecho de interrumpir ese discurso, o ¿Vale? sea, ¿Cómo? haciéndome callar. ¿Vale? O sea, cuando Eh, entras en ese argumentario, sí, te haces callar. ¿Y qué consecuencias tiene hacerte callar, Juan Carlos? En ti. hay veces que hay miedo. ¿Vale? Porque es la sensación de, "Oh, vale, si no me puedo quejar, entonces, ¿qué hago yo en esta vida?" ¿Sabes? Ujú. Porque Entonces, esa quejas contigo mismo. Esa es una conversación, una práctica que tú tienes contigo mismo. Tienes una conversación y dices, ¿qué he hecho? Dejar de tener ese diálogo. sí, sí, sí. Vale. O ¿Pero sea, qué como haces? ves, ¿Lo cortas? aburrido, aburrido. Sí. Aburrido no está. Más que nada, más que aburrido es como, eso no es una práctica en sí mismo. Vale.
porque es verdad que cambiar el diálogo interno es una, o sea, sirve de herramienta para cambiar algo, pero no hay ningún cambio si realmente eso no lo pongo en marcha en el escenario en el que yo tengo que dejar de ser víctima para ser otra cosa. ¿Y cuál es el escenario? Pues en las conversaciones con Julia, en las conversaciones con mis padres, las conversaciones con mi hermano, en el trabajo. Es decir, mi diálogo interno me va a ayudar a tener otro diálogo externo. Pues solo he pasado a la práctica en el trabajo. ¿Vale? Bueno, está Eh, bien. Porque en el trabajo, por ejemplo, me he permitido fallar, he permitido decir que había hecho cosas mal, por ejemplo. Muy bien, Eh, genial. pero, por ejemplo, dentro de esa falta de identidad, solo me sé defender desde el victimismo con Julia. ¿Sabes? Bueno, Es vale, como yo vale, también lo estoy pasando mal. O fíjate que yo he llegado a querer quitarme la vida. ¿Sabes? Son vale. como para que también, con lo que te decía, como ella está desde el punto de vista de la víctima, es como decir, oye, sí que te entiendo porque a mí también me pasa esto, o Vaya el dos, contraataque, sí, vamos, vaya ¿quieres venir a dos. tomar café? Pues a tomar café Albacete no iría. Yo, si me invitáis a comer, yo voy, pero a Eh, tomar café Albacete me pilla demasiado a desmano. vamos. Pero eso Escúchame que, una cosa, Juan bien. Carlos. Vamos a poner en práctica algo en concreto para que Ujú, tú te lleves algo concreto para poder hacer. Es decir, cuando tú te comunicas desde la víctima. Y el mm, ejemplo es, pues por ejemplo, cuando Julia se queja, yo también me quejo. mm, Cuando Julia entra en el mood víctima, yo modo víctima también. mm, En una conversación en la que Julia te cuenta su sufrimiento, ujú. ¿qué identidad puedes adoptar que no sea la de víctima? Hombre, debería ser la de Juanqui. ¿Qué no debería ser? Aquí no hay verdades ni mentiras. Aquí es la que tú eliges. Voy a preguntártelo de otra manera. ¿Qué identidad vas a adoptar cuando Julia se ponga en el mood víctima? Porque tú ya has decidido que la identidad víctima no la quieres, con lo cual vamos a tener que cambiar de disfraz. Ujú. Pues ya, o sea, mi No cabeza va. quiero, no quiero, quiero el disfraz de Superman, no quiero. Es que, Te ha faltado esto. me viene eso, pero al mismo tiempo después estaba pensando cuando me habías dicho es que tienes que actuar, hasta que te lo creas, tienes que actuar de esa forma. Entonces el disfraz sería el de Juanqui. ¿Qué haría Juanqui cuando Julia se ponga en el mood víctima y Juanqui tenga la certeza de que puede hacer de todo menos ponerse en el modo? Esto es como jugar el tabú. ¿Te acuerdas del Mm, tabú? sí, Puedes hacer de todo menos ponerte en modo víctima. pues eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé ¿Qué? hacer porque me vuelve es lo que cuando te decía no me sé defender, es porque como ella me culpa, a mí me resuena tanto lo que es la culpa que de nuevo me cuesta mucho crear una identidad sin que no afecte eso. Sin culpa. Sí. Vale. Con la culpa es que al Es como el final, juego de la oca. total. Y volvemos atrás. Es que con la culpa, Juan Carlos, yo creo que tú mismo ya te tienes que dar cuenta de que la culpa es un lenguaje tan infantil y tan inactivo, tan pasivo, que cuando la culpa quiera entrar, eres tú el que le tienes que cerrar la puerta en las putas narices de la culpa. O No. sea, quien tiene que cerrar la puerta de esa culpabilidad eres tú, pero no porque, o sea, no porque no hayas hecho nada que esté bien o mal, sino porque la culpa es precisamente la que hace que sigas sin hacer nada. Sí, 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 es lo más frustrante de todo esto. O sea, que esa No, parte de no, la. pero es. Ya, te entiendo. Te entiendo. Lo que pasa es que
¿Sabes qué pasa? Que dices, sí, sí, ya, sí lo entiendo, pero luego a la hora de la práctica, ¿qué es lo que pasa que no haces nada diferente? Eso es lo que me frustra. Claro. Por eso, al final, cuando me veo en el fragor de la batalla, Ujú. eh, eh, es tan atractivo ir a la víctima, porque no sé hacer otra cosa, es tan incómodo y por eso te decía que es como mi única forma de defenderme, encuentro que es esa, y es Ya, pero es autodestructivo. que si partes, claro, es que no es auto, es destructivo. Sí, también porque a todos. Destruyes a Julia, destruyes la relación con Julia y destruyes a Juan Carlos. Por eso estaba como medio contento de haber hecho clic de esa forma, con muchas comillas por sospechar, por no fiarme y sin saber qué hacer. O sea, una sensación, o sea, que mejor plan para final de octubre que encontrarme así, desde, ¿sabes? Planazo para Halloween, para ¿Verdad? Halloween. A ver, punto número 1. Cuando tú hablas de una discusión con Julia como el fragor de la batalla, me Mm, alarma. sí, Una discusión con Julia tiene que servir o tiene que tener un objetivo clarísimo. ¿Lo tiene cuando discutes con ella? no. Vale, pues O sea, búscalo. mi objetivo es intentar sobrevivir. O sea, No, claro, mierda, caca, eso es. caca, descartado. Entonces, ahí, Escúchame, mm, escúchame. mute. Porque es que te me enrocas con quererme convencer de que estás en la No. víctima y que no sabes salir. No, no, espera, escúchame, que voy, que voy. Espérate que voy, que me ha costado. Voy para allá. Primer punto, cuando tienes una conversación con Julia, aunque la conversación sea una conversación que no estáis avanzando, pero es una discusión tal, una de dos, si no tiene objetivo, esa conversación tiene que acabar radicalmente. O sea, Ujú, de manera asertiva, pero esa conversación tiene que finalizar. La pregunta que tú tienes que hacerte y hacerle es, pero Julia, ¿a dónde quieres llegar? Porque si lo que quiere Julia es desquitarse contigo, eso tiene que acabar, ponerle un punto y final y decirle, Julia, no voy a seguir hablando de este tema. ujú, ¿Por qué? Porque tu sensación de culpabilidad crees, en gigante, crees que se te va a quitar si eres buen escuchador de Julia y Julia se desahoga contigo. El ujú, problema es que en una situación como la que habéis vivido los dos y el dolor que tiene Julia, esto lo hemos hablado también y te lo tienes que guardar y escribir en alguna libreta, ujú, es insaciable. ujú, Si el objetivo de la conversación es que Julia vacíe su basura en ti, porque una vez vaciada ya no tendrá y entonces se va a solucionar todo, es decir, solucionar todo en el sentido de no vamos a discutir, ¿eh? No que vayas a volver con ella ni nada, únicamente de se quedará más tranquila y yo, como ella se queda más tranquila, yo me sentiré mejor. Si este es el objetivo de las conversaciones con Julia, ese es el error, el ujú, mal encaminamiento de eso. El objetivo de las conversaciones con ella tiene que tener siempre un claro propósito. Si estáis discutiendo porque queréis poneros de acuerdo en quién recoge al niño a las 5 de la tarde, ese es el objetivo. ujú, Y es a piñón con el objetivo. Si el objetivo es que Julia se desahogue para yo encontrarme mejor, porque esto es el tema de la culpa, funciona así. ujú. Como yo me siento culpable, venga, va, pégame 3 hostias, a ver si así me siento menos culpable, porque me he dejado pegar 2 hostias. No sé si me estoy explicando con eso. Sí, sí, es que de hecho el hecho de que yo me golpee, o sea, viene de ahí, o sea, ya me las doy yo, ¿sabes? Vale. O sea, hay muchas veces que he pensado si me podría poner violento con mis hijos al reconocer ese comportamiento agresivo conmigo mismo o hacia Julia o hacia alguien y sé que no. O sea, sé que es hacia mí y ha tenido mucho más sentido cuando me he dado cuenta con el clic este de no dejarme llorar. Es como que yo me estoy zurrando a mí en muchos aspectos, incluso físicamente. Entonces, Ya, pero por eso, zurrarte a ti también es ponerte en modo víctima. sí, sí, Es tal que cual. lo que está claro es que seguir en el modo víctima no te va a sacar de esta. Ujú, Y entonces, cada vez que hemos hablado y que además tú recuerdas conversaciones que hemos tenido, la pregunta que siempre te hago es, ¿cómo lo has practicado después? no, Paloma, no sé. Esto de tener un objetivo en las conversaciones sí que lo hemos hablado.
Sí, pero me pierdo porque cuando llega el fragor, eh, pues eso, me viene la víctima y ahí ya... Ya, pero la identidad que te tiene que venir no es la víctima. sí, sí, La identidad que te tiene que venir es, a ver, un momento. Tengo 10 minutos contados. No mm. puedo estar discutiendo de esto más. Sí, por eso en lo de el clic es haberme dado cuenta que yo pensaba hasta ahora que estaba dejando de, o sea, identificaba lo de la víctima y me he dado cuenta de que era muy atractivo y de que me dejaba imbuir por eso. Entonces, por eso antes cuando me has dicho la práctica ha sido tan solo intentar parar ese automatismo, ¿sabes? Pero es lo que tú has dicho, al final un diálogo interior no deja de ser tomar una acción. Entonces, por eso te A decía lo través del del juego diálogo interior cambiado, yo puedo cambiar mi escenario y puedo Sí, cambiar es mi el primer paso, actitud entiendo. frente. Claro, claro, Mm, claro. Puedo cambiar, a veces no, ¿eh? No es el primer paso siempre. A veces lo que siempre, siempre te lo he dicho, lo que siempre marca la diferencia, Juan Carlos, es la acción diferente, mm, aunque sea mínima acción diferente. Y si mm, la mínima acción diferente es que en esa discusión Juanqui saque la bandera y diga, bandera de cuadraditos, última vuelta, se acaba la discusión. Díselo ya, díselo ya. Esto es lo que es la práctica, ¿eh? Te estoy haciendo mm. la Sí, escenificación de la práctica. Yo más clara no puedo ser. O sea, no me digas que no lo hemos visto porque es mentira. Lo no, hemos no. hablado muchas veces, pero quien lo tiene que hacer eres tú. Sí. Bandera, bandera cuadros, bandera cuadros. Esa es Mm. la acción nueva. Bandera cuadros, la slab. Vale. Oye, Julia, ¿a dónde quieres llegar? Yo entiendo tu dolor, pero ¿a dónde quieres llegar? ¿De qué estamos discutiendo? El tema es preguntarte y preguntarle, ¿de qué estamos discutiendo? ¿Qué tenemos de punto de vista diferente? Que yo fui un cabrón que lo hice mal y tal y que cual, si ya lo he reconocido. De esto ya hemos hablado. Pero ¿cuál es ahora el problema? Ante esta situación, ¿cuál es el problema? Porque tú para qué hablas con Julia. Porque de nuevo, otra bandera cuadros. Si el objetivo de hablar con Julia es que Julia descargue en ti la basura porque así descarga en ti tu culpa, este es otro error. Esto no funciona así. Mm, La carga emocional de Julia se la tiene que limpiar Julia. mm, Y esto es otra premisa que te digo. Punto número 2. Segunda banderita. Ti, 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 ti. Tú tienes que hacerte cargo de lo que fue tu responsabilidad y de lo que actualmente es tu responsabilidad. La responsabilidad del dolor que Julia tiene es de Julia. Como esto no te lo tatúes, estarás toda la vida pagando por esa culpabilidad que te está atenazando absolutamente. Ahí, por ejemplo, de nuevo ahí la culpa me nubla, porque Julia me sigue preguntando por qué lo hice, si estábamos tan mal en el matrimonio, una razón, y le he dicho muchas veces, de hecho ella dice que es una respuesta automática, que no sé bien, o sea, yo sí que sé que no me reconozco, no sé bien por qué hice todas las cosas que hice, y directamente nos enconamos en ese y el por qué, y ahí también, Es muy igual. sencillo, Juan Carlos. Búscate una respuesta que a ella le convenza. Ujú, Es la única manera en la que vas a poder, y esa respuesta la podemos trabajar en sesión de qué le puedes responder a ella, ujú, porque ella necesita una respuesta. Y la ujú, respuesta, yo creo que tú, aunque la tengas nublada, la tienes, porque la hemos visto también en sesión. Y la respuesta es, mira, Julia, mi vida ha sido una puta mentira desde hace muchos años. Y he ujú, sido un puto cobarde de hace muchos años, pero no un cobarde por casualidad, sino porque cada vez que yo he intentado decirte cómo yo me sentía, tú me has juzgado un montón. ujú, Y yo, no es culpa de Julia, es culpa mía, porque es verdad que antes debería haber tenido contigo una conversación mucho más honesta y haberte dicho, mira, te estoy ocultando mi vida, yo te ujú. estoy ocultando quién soy. Y esto no es una relación al uso, es una relación basada en la mentira. ¿Que soy yo porque no he tenido valor de decirte cómo me sentía? Pues es verdad.
me hago cargo, pero yo tampoco sabía cómo hacerlo. Ahora lo estoy trabajando, pero yo nunca me he sentido valiente de poderte decir lo que siento, porque en el fondo, Juan Carlos, lo que a ti te ha pasado con Julia de serle infiel no es casualidad. De nuevo, otra vida paralela. ¿Por qué? Porque tu vida principal no has tenido la lucidez de poderte sentar con Julia y decirle, Julia, te estoy mintiendo en todo, tía. Porque el tema de la infidelidad es casi anecdótico, porque es que ni siquiera yo lo disfrutaba. Mm. O sea, lo más grave no es la infidelidad mmm, sexual que he tenido. Lo más grave es que te he sido desleal desde el primer momento, pero no contigo. He sido desleal a mis padres, a mis mejores amigos, porque me he sido desleal a mí. Y esta conversación que yo estoy teniendo contigo ahora, Juan Carlos, es la conversación que tú no has tenido la fuerza, no has reunido las fuerzas oportunas de poderlas tener con Julia, con tus padres, con tus amigos, de poder Mm. ser honesto, de nuevo estar alineado. Y como nunca has sido honesto contigo, no lo has sido con los demás. Sí. Ujú. Menos Entonces, mal que has grabado. Pues, claro, y sí, no es, pero te estoy hablando muy en serio, es que no, muchas no, no, o veces, sea, no, 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 o sea, ha sido un momento clic de verdad de esto, por eso dormía en el coche, por eso, o sea, todas esas cosas es que es tal cual, o sea, no me estaba riendo de eso, sino que es que ha sido... claro, no es que cual. es así, es que o sea, muchas veces cuando cometemos errores, ¿no? Tenemos que hacer un acto de conciencia, pero sobre todo porque hemos cometido ese error, la mayoría de veces es inconsciente. Es un derivado. ¿De qué? Pues de un acumulado. Es una redundancia todo, es todo muy, muy de perogrullo y al final dices, es que el trabajo que hacemos es muy básico. Pero es muy básico cuando lo haces consciente. ¿Sabes cuál es el kit de la cuestión? Que nunca lo hacemos consciente. Siempre está bajo del iceberg. Y como está bajo del iceberg, cuando lo hacemos consciente, es muy básico. Ajá, ya. Y mientras estaba en el inconsciente, ¿qué consecuencias te ha generado eso No. en tu vida? Ujú. Ostras, que no tengas la posibilidad, la serenidad y la confianza de poderte sentar con tu mujer a decirle, cielo, nos podemos casar tú y yo y nuestros padres porque no tengo pasta para pagar más. Ujú. Y de ahí una retahíla de mentiras. Pues es que al final, cuando tengas esta conversación con Julia, porque la llegarás a tener algún día, no te digo que sea ya, Julia dirá, joder, si es que el tema de la infidelidad, eso es una chorrada, porque es un tema carnal. Lo anterior sí que es de valores confrontados. Ujú. Pero claro, es que de ahí parte todo. Y si te vas más atrás, lo hiciste con tus padres. Y si te vas más atrás, con tus hermanos. Si te vas más atrás, con tus mejores amigos, con tus anteriores parejas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa para Juan Carlos. Mentir. Porque Juan Carlos está, no es que sea una creencia, está convencido de que lo que decide Juan Carlos es una puta mierda. Y entonces construye un Juan Carlos diferente. ¿Por qué? Porque la identidad originaria de Juan Carlos, ¿quién le va a querer? Este es el foco, el origen de todo el dolor es que tu identidad está agazapada. Y cada vez que hacemos un ejercicio de este tipo, tú dices, Paloma, veo la nada. No, lo que ves es una semilla y estás desprestigiando a la semilla. No. Plántala y riégala cada día y veremos a ver qué sale. Pero si tú no la plantas y no la riegas porque no le das credibilidad a esa mínima semilla, aunque sea pequeñita, claro, no va a crecer nada. Ujú. Siempre te vas a relacionar desde el personaje. Da igual que sea el víctima, da igual que sea el fustigador, que sea el que complace a Julia porque de esa manera me desquito un poco de mi culpabilidad. No sé No. si estoy siendo Eh, clara. Me estoy algo- explicando. algún matiz. Igual tienes algo que decirme. Ahora ya me he descargado. No, o sea, es de nuevo un superdiagnóstico, o sea, como una definición muy clara de cómo funciona mi cabeza.
Si la única cosa es... Estoy intentando que no sea un ya, pero esa Pues no semilla... lo, pues déjalo, eh, no lo matices, mm, déjalo. Pregúntame lo que quieras, pero haz un punto y aparte, porque eso quiero que cale en ti. O mm, sea, lo que acabo de transmitirte, quiero que cale. Quiero que dejes un espacio, una pausa y pregúntame lo que quieras. vale. Paloma, vale, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Por dónde puedo empezar? Porque tú sabes que tu vida cambiará el día que tengas las conversaciones con las personas con las que no te has permitido ser tú. Ujú. Cuando seas honesto contigo, que tú ya sabes quién eres. Si llevas viviéndote mucho tiempo, Pues pero te da tanta vergüenza sacar a la luz quién tú eres, que no lo sacas. Entonces, cuando tú digas, una mierda, vale, sí, no lo he hecho bien, pero le voy a honrar quién soy. Y para honrar quién soy, tengo que empezar por desmentirme. Oye, mira, te mentí en esto, tía. Papá, mm, mamá, te mentí en esto, hermano, te mentí en esto, Julia, te mentí en esto. Y quizás no te importe ni saber por qué te mentí. ujú, Pero la realidad de quién es Juan Carlos es esta. Y ahora, con esta realidad encima de la mesa, eliges si me quieres o no. ujú. Porque independientemente de que me quieras o no, este soy yo. Y ya está. Y ese día tu vida cambiará. Paloma, ¿por dónde puedo empezar? Sé honesto contigo, Juanqui. Sé honesto, tío. Sé honesto contigo. Y cuéntate, escríbete las mentiras que has ido contando a los demás. No, Y te habla una mentirosa compulsiva. ujú, Muchos años mintiendo. Pero el fondo de todo eso es que nos da miedo ser nosotros. mm, Por el miedo a ser rechazados, por el miedo a ser juzgados. Tantos años siendo juzgados, al final inventas la mentira. La mentira es tu escudo. De esta manera no me juzgarán. sí. Pero ya en la madurez tenemos que aprender a decir, si me juzgan, no pasa nada, porque Ujú, estoy yo para quererme. no, El miedo al vacío es un miedo muy, muy potente, porque pensamos que si hay un juicio y nos rechazan, hostia, no seremos nadie, no, seguimos siendo nosotros. Pero esa persona que ha descubierto la persona que hay detrás, pues ha decidido no estar contigo. Oye, y es lícito, porque de quien se había enamorado no eres tú. ujú. No eres tú en parte, no es que seas un personaje en todo No, tú, ni mucho menos. pero sí que había cogido partes de personaje, o sea. Mm, Claro, y al final, oye, mira, es como desnudarte delante de un espejo, ¿no? Y decir, mira, este soy yo. mm, O sea, me puede dar pudor, me puede dar vergüenza, me puedo recordar que cuando era joven tenía un tipín. Vale, tío, pero en el fondo, al que tienes que querer es a ti mismo. Y para mm, poder quererte, tienes que aceptarte. no. Venga, dime tú, que no te estoy dejando No, hablar. o sea que esa semilla ahora mismo, ¿de qué está formada? O sea, a ver si me puedo explicar. Me fío tampoco de cómo mi cabeza procese. O sea, estabas diciendo lo de la semilla y lo veía clarísimo y decía, sí, pero dime qué fertilizante, dime cuántas veces hay que regarlo, ¿sabes? Entonces, es la semilla, ¿qué es lo que forma parte de esa semilla? Ese Juanqui, ¿dónde nace? Un momento, voy a hablar. Micrófonos, atención, que voy, ¿eh? Lo más importante es que seas honesto, Sí, pero es que, pero honesto significa, ¿de dónde parte Juanqui? De una decisión. ¿Cuál, entre otras? Ser sincero. mm, ¿Te parece poco? no, 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 no. Mm, ¿Te parece poco cuando tu vida la has basado en un montón de mentiras por miedo a que la gente descubriera que no tenías pasta? Que descubriera qué. ¿Qué es no tener pasta? ¿Qué pasa si no tengo dinero? ¿Qué le pasa a Juan Carlos cuando no tiene dinero? Porque si tú has sido capaz de sostener esa mentira desde el principio de una relación en algo tan bonito como fue una boda y todo, y de ahí un montón de situaciones, ¿no? ¿Qué le pasa a Juan Carlos con el dinero? ¿Qué te pasa a ti con el dinero? ¿Que tienes que mm, mentir? Entonces,
A mí me parece muy potente que empieces con una semilla de sinceridad, pero no solo contigo, con las personas que te quieren. Es momento de la aceptación, y la aceptación no puede venir de otra parte que no sea de una parte verdadera, de verdad contigo. Y la verdad conmigo es que he fingido también el personaje con los demás, que casi me he mentido a mí mismo y creo que tengo dinero cuando no, tengo deudas. Hostia, a ver, respira esto. Pues sí, tengo deudas. Tengo pasta por pagar. Porque he pensado, a ver de dónde me viene, que a lo mejor para estar con Julia, porque yo la amaba, tenía que decirle que tenía dinero. Hostia. Y si le tengo que decir a Julia que tengo dinero cuando realmente no lo tengo, pues tengo que decirle a Julia que en realidad yo no tengo dinero. O sea, ¿te parece poco la semilla? Porque parece como que empezar por aquí, te parece como, ¿ves cómo tienes esta inercia de ningunear? Sí. ¿Te parece poco ser honesto? Hostia, wow. A mí me viene mi mejor amigo, con el que tuve un problema, me lo estoy inventando, ¿eh? Con el que tuve un problema hace años, y aquella relación de amistad se terminó porque no sé qué. Y me viene y me dice, Paloma, en aquel momento, cuando te conté bla bla, no era verdad. La realidad era esta, pam, 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 y no tenía nada que ver contigo. Tenía todo que ver conmigo. Pero a ti te metí en el saco y entonces pues he vivido una mentira. Hostia puta. ¿Tú sabes la fuerza que te haría a ti y el alimento que le daría a tu confianza? Y a ese perderme en la identidad. Pues mira, todavía no sé quién soy, pero hay una parte de mí que sí la sabe. Voy a ser honesto conmigo y con los demás. Honesto, sincero, como le quieras poner. Pedazo de semilla. ¿Qué tienes que hacer con la semilla? Cuidarla. ¿Y cuidarla qué es? Pues no fallarle. Ese agua tienes que dotarle cada X tiempo, la tienes que poner el sol. Hay que hacer un trabajo de cultivo de la semilla. No solo está plantar la semilla. Ya la he plantado. Vale, venga, siguiente, Paloma, dime más semillas que puedo plantar. No, no, tío. O sea, tienes una puta semilla grandísima que tiene que germinar. Y para que esa semilla cobre fuerza, porque tú aún no lo sabes, pero el día que, te lo digo de verdad, y recuerda esta conversación, el día que tú te atrevas a ser honesto paso 1, ser honesto con Juan Carlos, aceptar a Juan Carlos, paso 2, mantener con Juan Carlos una conversación de nunca más te vas a mentir, poder tener conversación con Julia hablándole de las mentiras que has tenido en tu vida, con tus padres y con las personas que tú recuerdes que les has mentido en algo que tú consideres que tiene que ser enmendado. Ese día la culpa te hará así. Ti, 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 ti. Porque ¿qué es la culpa? La culpa emana de esa incoherencia que hay en ti. De ahí nace la culpa. Porque hay una parte de ti que sabes que no lo has hecho bien, pero no la estás enmendando. Enmendar la parte de la infidelidad, de verdad te lo digo. A día de hoy parece que es vuestro quiebre, pero no es verdad. El quiebre viene en una parte más importante que la sexual, que son los valores de pareja, la congruencia. ¿Qué te parece sembrar esa semilla? Es necesario. Y una vez te encuentres tú fuerte, pues poder afrontar esas conversaciones. Me dices, Paloma, es que Julia no me deja hablar. Yo te aseguro que tú vas a Julia con serenidad y centrado y estando convencido de que eso te va a permitir sanar toda tu vida, pasada y futura, y te aseguro que tu comportamiento hace que Julia te escuche. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú discutes con Julia te pones al nivel de Julia. Y eso, de nuevo, es habitar en el personaje. No, Julia, no venía a hablarte de esto. O sea, pedirle una conversación, no ahora, te digo cuando tú estés preparado, ¿eh? Julia, vengo a hablar contigo de un tema que es muy relevante. Es muy relevante y para mí es muy importante que tú lo sepas. Porque esto no lo he hecho bien. Y no lo he hecho bien
por casualidad, no lo he hecho bien porque yo a mí mismo me creí el personaje que me había construido. Y quiero que sepas todas las mentiras que yo te he contado. Y se las enumeras. Te mentí en esto, en esto, en esto, en esto. Da igual el motivo por el cual te mentí. Te mentí y te quiero pedir honestas disculpas. Y la definitiva ya fue la hostia, porque más infantil no se puede ser. Si quieres hablarle de la infidelidad, porque la infidelidad es el detonante. El detonante es lo que te manda toda la mierda, pero en el fondo lo que más nos duele no es la infidelidad, es la deslealtad. Mm. Sí, en muchos momentos si yo hubiese sido valiente, o sea, yo creo que si nosotros hubiésemos tenido una relación más abierta, o sea, si yo mi conducta de abrirme y contar lo que me pasaba, primero creo que no hubiese llegado a ese punto con Alina, pero si hubiese pasado cualquier cosa, se lo hubiese dicho mucho antes, mira, me está pasando esto y... O sea, que por eso reconozco tanto que sí que es, que no es el problema, es un síntoma más de todas esas cosas que si hubiese habido esa sinceridad, no, no hubiese pasado. ¿Tus padres saben lo del dinero? Ellos sí, Sí, ¿verdad? sí, ¿Y Julia lo ha llegado a saber? sí. ¿Y qué más mentiras pueden haber que sean mm, que hayan impactado con fuerza en vuestra construcción de relación de confianza? El hecho de las cosas que no me gustaban, el habérmelas callado, si es que son como micro cosas, no sé. Pero son micro, no, es como los micromachismos que se hablan, no tienen menos importancia, ¿sabes? Exacto, Pero pues el decir, pues yo no quiero ir con tus padres ahora, o si vamos con tus padres, vamos con los míos. Eh, exacto. lo que pasa que ya estaba, todo se sustentaba en el andamiaje ya estaba mal. Entonces todo eran parches. Pero no solamente eso, sino es que, claro, micro aspectos de no fluidez en la comunicación generan al final una bola tan inmensa que al final tú tienes que construir algo que reviente esa bola, Ujú, que es lo que hiciste con la parte de la infidelidad. Yo creo que ya tu inconsciente te dijo, tío, pétalo, o sea, pétalo ya, mándalo a la mierda todo porque esto es insostenible. Porque ujú, al final cuando te pones a analizar y yo veo muchos casos de infidelidad. Evidentemente la infidelidad la trabajamos en las sesiones porque esto genera mucho sentimiento de culpa o el que la ejerce y mucho sentimiento de insuficiencia el que la recibo, porque el que recibe la infidelidad se siente una mierda. ujú, Porque dice, no me valora, se ha ido con otra persona, es porque yo no soy importante para él. ujú, Y esto viene de mucho atrás. Cuando nos ponemos a analizar la relación en sí mismo, dices, hostia, tía, es que te fui infiel hace 10 años ya. ujú, No con otra mujer, sino con él mismo. Él consigo mismo, porque te estaba mintiendo. Y esa es la principal infidelidad que tú tienes que atender contigo. Hay una ujú, infidelidad, dices, Paloma, es que si miro dentro de mí, no sé, no hay identidad. Claro, no hay identidad porque tienes tantas capas de mentira que dices, ¿dónde está la verdadera? Bueno, si no sabes cuál es la verdadera, con una que tengas, te va a germinar mucho. Y esa conexión con tengo que dejar de mentir, porque ya es una adicción para ti. ujú, Solo con eso, tu vida va a cambiar un montón. Y cuando empieces a ejercer la sinceridad y sepas no solamente, no sea un valor para ti, sino que sinceramente sepas cómo mostrar la sinceridad, porque lo que muchas veces pasa es que quiero ser sincero, pero no sé cómo serlo contigo. Porque ¿cómo soy sincero contigo si siempre te he mentido? Es que te vas a enfadar, o es que me vas a dejar de querer, o es que no voy a saber decirte que no a algo que para mí es un no. Son pequeños detalles que marcan la gran diferencia. ujú, Como esto que decías, no quiero ir a comer con tus padres. O si vamos a ver a tus padres, luego vamos a ver a los míos. Porque cada vez que vamos a ver a los míos me montas un pollo tremendo. Y estamos todos los días en casa de tus padres. Pues hombre, esto está un poco desajustado. Y dices, qué tontería, ¿no? Si esto sería fácil haberlo dicho en el momento. Ya, pero en el momento te supuso un mundo, por eso no lo hiciste. ujú, Entonces le tienes que dar entidad.
a cada pequeño paso que no has... Ay, espera, coño. Es que como me veo la pantalla al revés, digo, el Claro. flequillo lo tengo. Esto para quitar hierro. Me he puesto muy intensa al final. Muchas veces, cuando nos ponemos a recordar cosas que deberíamos haber hecho y que no hicimos en aquel momento, pero no hicimos esa, ni la siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente, y hemos llegado a un momento en el que todo ha pegado el reventón, también es muy importante que aquello que dejamos de hacer, también le demos entidad y potencia. Porque en aquel momento, si no lo hiciste, es porque tu culo se vio salvado por no hacerlo. O sea, fue una ventaja de no hacerlo. ¿Y cómo no lo hice? O sea, ¿qué herramienta utilizaste que te llevó a no hacerlo? Pues entre otras cosas, quizás la mentira de nuevo. Entonces, claro, sí que tiene importancia que tú dejes de mentir. Mucha importancia. Porque es lo que te ha traído hoy estos lodos, al final. Y si en aquel momento no lo pudiste poner en práctica, también tienes que ser muy honrado contigo y decir, no lo supe hacer. Sí, con ver las cosas del pasado con ojos de ahora es... Es fácil, ¿verdad? Pero también hay que honrar al Juan Carlos del pasado. Porque el Juan Carlos del pasado tampoco tenía mucha libertad para poder mostrarse como es. Eso es un lenguaje victimista, estoy de acuerdo. No tenía libertad, ¿vale? Pero joder, es que era la realidad. No se sentía libre. Esto es la potencia que tiene trabajar un poco aspectos del pasado. No te sentías libre y no sentirte libre en una relación hace que te plantees la relación. Pero ¿qué pasa? Que pensamos que esa no libertad se puede subsanar con otras cosas y perpetuamos. No la atendemos, no la conversamos, esa no libertad. Y como no la conversamos, pues al final, como una amiga mía que dejó a su marido porque no descongeló el congelador, fíjate si hace años ya, que se descongelaba el congelador, ¿no? ¿Y fue el motivo de la separación? Pues claro que no, es evidente. Pero como llegó a casa, le dijo, descongela el congelador y no lo descongeló, dijo, pues a la mierda te vas. Claro, La relación pero estaba congelada. estaba congelada, sin lugar a dudas. Cuando hizo el descongelado, vio ahí papeles de la mujer. ¿Sabes esto que se ponía el papel con el nombre de alguien? Entonces, yo creo, Juan Carlos, que tienes que, no sé si te ha ayudado la sesión Sí, de... ya te digo, eh, creo que siendo honesto conmigo mismo, creo que estas 2 semanas he ido haciendo trabajo Ujú, sin las sesiones y creo que esta sesión le da sentido a ese trabajo. claro. Y creo que era fácil haberme perdido, o sea, haber utilizado el trabajo de estas 2 semanas para que fuesen ramas, de nuevo, de irme por las ramas y Mm. perderme y no esto. Sí, porque es que necesitas, tu razón necesita engordar. Mm, Y entonces sí, pero, no, pero tú, pero claro, pero es que claro, pero es que claro, tal. Y entonces en eso, pues se te olvida hacer cosas diferentes. También mm, cuando dices, Paloma, ¿y cómo lo hago? Claro, es muy fácil que yo te diga qué tienes que hacer y tú lo practiques, pero es que yo no quiero eso. Si, mm, si te das cuenta, el trabajo se alarga mucho más contigo. Están siendo sesiones y sesiones. Tu sensación puede ser, no estoy avanzando, pero estamos puliendo el diamante, porque yo lo que no quiero es convertirme en tu hermano mediano, no, o en Julia, o en tu mm, madre, o en quien sea, que te diga lo que tienes que hacer. Eso sería muy sencillo. Lo que quiero es confrontarte y darte información para que quien mueva el culo seas tú, con un objetivo claro. mm, Pero evidentemente quien tiene después de la sesión, pues que verse de la grabación, apuntarse lo que necesite, ponerlo en práctica, porque en las sesiones vemos muchas cosas prácticas. Pues cuando Julia te diga, tú lo tienes que decir. Pues cuando ella te haga, lo tienes que hacer. Pues si no hay un objetivo claro, no continúes. Pues sí, vemos un montón de cosas. Y yo te doy unos speech que te quedas ahí así del revés. Me refiero, hay información. mm, mm. Sí, Y te vas iba a a decir decir, que no, que tus speeds son venganza de los míos. ¿Sabes? Yo también te suelto ahí. claro, lo que pasa es que
Tú también tienes que aprender a cuidarte un poquito más, Juan Carlos, a quererte un poquito más. O sea, pues sí, eres un tío que te gusta irte por las ramas, eres un tío que le gusta comprender mucho las cosas, darle mil vueltas. Es que es la esencia tuya. Mm. Hónrala un poquito más. Ponla junto a la semilla esta y ponte otra semilla. Oye, pues soy un tío un poco divagador. ¿Qué le voy a hacer? Eso Mm. también hay que regarlo. ¿Por qué? Porque eso es identitario. Ya, pero el un poco igual no. Bueno, pues llégale un poquito Lo, solo lo digo porque en cuanto divagador a saco. Divagador, ciudad de vacaciones, casi. Bueno, pues oye, cuando veas la plantita tal, empieza a podarla, te generas Pues un es que, bonsai. De la divagación haces un bonsai. En lugar de una planta selvática, pues te haces un bonsai. Pero pues esa sí. plantita también es tuya. Mm. Dime qué te ha ayudado la sesión, en qué te ha ayudado la sesión, Juan Carlos. En, cuando decías que yo ya sabía cómo era o la decisión, pero más o menos nublado o cualquier cosa, pues has quitado mucha niebla. O sea, el hecho de la semilla y los pasos para cultivar la semilla, o sea, cuando me estabas diciendo la conversación que tengo que tener con mis padres, pues es verdad que ellos ya saben lo del dinero o con mis hermanos, pero es verdad que creo que necesito decírselo así, porque es distinto, o sea, la información no es diferente, pero mi actitud hacia o esa crear esa nueva actitud hacia reconocer las cosas, estoy como amparado como que ya lo saben. Y Y, también unirlo con por qué te sientes tan culpable. Me ujú, explico. El por qué te sientes tan culpable es porque subyace todo esto que está por pedir perdón. ujú, Porque esto sí que tiene una densidad de decir, oye, lo siento. ujú, O sea, lo siento, os he engañado en esto. ujú, Lo siento, lo he hecho súper inconscientemente. Creía poderlo superar solo, creía poderlo hacer para que no os enterarais, creía que iba a poder con esto, pero es que se me ha ido de las manos. ujú, Y la honestidad ahí caerá como una losa en ti, ¿sabes? Porque te permitirá decir, joder, pues o sea, reconocer que yo no puedo con algo, pues ya está, es que se acaba el sufrimiento. Ahora, querer solo, que esto también es inercia de Juan Carlos, querer solo levantar una losa que pesa 10 toneladas, es muy complicado. ujú, Es muy complicado. En el momento en que tú tienes esa conversación desde las tripas, esa losa se desintegrará. Es que lo vas a ver. O sea, vas a ir vivir más liviano. Oye, vale, bien, aún me miro y no me gusta mi cuerpo, tal, pero tío, o sea, estoy con dieta y estoy yendo al gimnasio y yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano, pero lo estoy haciendo de verdad. ujú, No estoy pensando que lo estoy haciendo porque como voy a sesión ya lo estoy haciendo. No, estoy ujú, haciéndolo de verdad. Porque esa conversación la tendría que haber tenido antes y no me atreví. Y lo estoy teniendo ahora. Tachado del este. Siguiente conversación, tachada. Y verás como tú empiezas a respirar, tío, porque eso sana. Es que eso sana. Solo eso ya ujú. sana un montón. Sí. Y será demostrarte a ti mismo que eres más valiente de lo que crees que eres. Ujú, Y te meterá un chute que te cagas. Y empezarás a decir cosas que quieres plantar en tu maceta. Se te va a quedar pequeña la maceta, ¿vale? vale. Si yo creo en ti, tú tienes que creer en ti. Ujú. Eh, eh, No, pero eh. es porque son esas cosas que yo también digo y por eso es como... No, pero es que yo creo en ti de verdad, Juan Carlos. Sí, Es que sí, yo sí. creo en ti de verdad. No, me refería a que yo también se las digo a mis alumnos, o sea que me daba un ¿Y poco tú de crees rabia. en ellos? ¿Y tú ¿Eh? crees Sí, ¿Y sí, tú sí, crees en ellos? por eso era el, es que eres tonto. O sea que, Aplica, tío, practica. Mírate la sesión de hoy, Juan Carlos. Cógete una hoja de cosas que hayas hecho relacionadas con la mentira. Escribe esto. mm, Cosas que he hecho relacionadas con la mentira y con otras personas. He mentido a tal diciéndole cuál y no sé qué, no sé más, no sé menos. He mentido en...
Y oye, rellénate las hojas que haga falta, dedícale tiempo a esto, en el tema de las mentiras. Y cuando tú te encuentres preparado, con quien te sea más sencillo a lo más difícil, empieza a tener conversaciones de honestidad, de tripas fuera. Oye, lo siento, mira, te mentí en esto. O sea, y a lo mejor lo hemos contado, ¿eh? No, es que a mis padres se lo he contado, ya, pero lo que tú dices, igual me falta contenido. Les he Sí, no, contado así por encima. y, saben la información, pero desde la misma actitud. Y yo tengo que generar otra nueva actitud. O sea, desde desde Juanqui. O sea, el hecho Eso es. de decir, no tengo miedo a decirte esto. Exacto. ¿Por qué? Porque mi identidad se ve indemne. Al Ujú, contrario, le doy entidad a mi identidad. ujú, Cuando yo soy honesto conmigo y con los demás, estoy apreciando la identidad, le estoy dando valor a mi identidad. No la estoy escondiendo como siempre he hecho, le estoy dando potencia a mi identidad. Y eso hace que engordes, hace que engordes. Y da igual que los demás te digan, ¿en serio hiciste? No te lo van a decir, porque va a ser tan honesta la conversación que nadie, desde una conversación honesta, te puede decir, ¿en serio hiciste eso? Nadie te lo puede decir. Porque ujú, tú mismo vas a integrar en la conversación, oye, lo siento un montón. Lo siento. Pero es que de verdad estaba convencido de que iba a poder solo con esto. Convencido de que lo iba a poder solucionar. Convencido de no daros problemas. Estaba convencido de poder hacerlo solo. Pero la realidad supera la ficción. No he podido. Se me ha ido. Se me ha destartalado todo. ujú. Todo por engañarme y engañaros. Y eso hace que haga la identidad. ¡Fa! Y engorda, tío, es que engorda. La identidad se construye, empieza a construirse. ¿Cómo lo hago, Paloma? Haz esto y verás. Y me cuentas. Y ya está. Ya me callo. Ujú. Vale. Imagínate que no le has dado a grabar. Que no, que pone grabando ahí. Vale. Pero, sí. Pues nada, Juan Carlos, espero que te haya ayudado y ya me Sí, dices mucho. para vernos en la siguiente o lo que sea. Ya me vas contando. Perfecto. Pues muchas gracias. Besito grande. Un beso, chao. Hasta luego.